Cuando la última chispa de la guerra se apagó, el mundo mágico no celebró de inmediato. Durante unos instantes eternos, solo hubo silencio. Un silencio espeso, profundo, casi irreverente, extendiéndose entre las ruinas de Hogwarts, como si incluso la magia necesitara aprender a respirar de nuevo. La batalla había terminado. El nombre que durante décadas había sido pronunciado con miedo ya no tenía poder. Y sin embargo, algo invisible acababa de comenzar. Porque el fin de una guerra no marca el final de una historia. Marca el inicio de aquello que nunca fue escrito. Durante años se habló del niño que sobrevivió, del elegido, del vencedor de la oscuridad. Pero muy pocos se detuvieron a pensar en lo que ocurrió después, cuando las profecías quedaron atrás, cuando los aplausos se apagaron y la vida exigió algo mucho más difícil que el heroísmo: continuar. ¿Qué sucede cuando un símbolo debe convertirse en un hombre? ¿Qué caminos se abren cuando ya no hay un enemigo al que vencer, sino un mundo que reconstruir? ¿Qué queda de la magia cuando las cicatrices sanan, pero los recuerdos permanecen? Esta no es una historia de batallas, es la historia del silencio que vino después, del peso de la memoria, de las decisiones tomadas lejos de los libros, de las aulas y de los focos. Esta es la historia de Harry Potter, no como leyenda, sino como alguien que siguió caminando cuando todos pensaban que el viaje había terminado. Acomódate, deja que el mundo despierte lentamente a tu alrededor y permite que esta historia te guíe paso a paso hacia el susurro tranquilo de la medianoche. La guerra no terminó con un estruendo. No hubo un último rugido que anunciara el final, ni una explosión de júbilo que recorriera el castillo como un hechizo liberador. Cuando todo acabó, lo que llegó fue algo mucho más poderoso y mucho más inquietante. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorberlo todo. Un silencio que descendió lentamente sobre Hogwarts, posándose en las torres quebradas, en los muros agrietados, en los pasillos cubiertos de polvo y recuerdos. Durante años, el castillo había conocido el bullicio constante de la vida estudiantil, el murmullo de cientos de voces jóvenes, el eco de pasos apresurados. Aquella noche, por primera vez en siglos, Hogwarts escuchó algo distinto. Escuchó el final. El aire estaba cargado de magia exhausta, como si los propios hechizos lanzados durante la batalla se negaran a disiparse del todo. Las antorchas seguían encendidas, pero su luz parecía más tenue, más respetuosa. Las sombras no danzaban, descansaban. Incluso el viento se había detenido, como si temiera perturbar ese instante frágil en el que el mundo debía aprender a existir sin miedo. Voldemort había caído. Ese hecho, tan sencillo en palabras, era casi imposible de comprender en la realidad. Durante décadas, su presencia había sido una herida abierta en el corazón del mundo mágico. Incluso cuando parecía ausente, su sombra permanecía, alargándose sobre cada decisión, cada temor, cada susurro. Y ahora, de repente, esa sombra ya no estaba. No hubo celebraciones inmediatas, no hubo risas, no hubo alivio pleno. Porque cuando una amenaza ha definido la vida de generaciones enteras, su ausencia deja un vacío desconcertante. Harry Potter permanecía en medio de aquel instante suspendido. No buscaba atención, no esperaba reconocimiento. Simplemente estaba allí, respirando con lentitud, sintiendo algo que jamás había conocido antes. Por primera vez desde su infancia, su mente estaba en completo silencio. No había una presencia ajena observando desde el fondo de sus pensamientos. No había punzadas repentinas en su cicatriz.
No había destellos de emociones que no le pertenecían. El vínculo que lo había acompañado durante tanto tiempo, ese lazo invisible que lo conectaba al mayor mal de su era, se había roto definitivamente. Y lo que quedó no fue vacío, fue calma. Una calma extraña, casi desconcertante, pero profundamente real. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse entre las nubes dispersas, Hogwarts empezó a revelarse bajo una nueva luz. La destrucción seguía allí, evidente y dolorosa, pero ya no resultaba opresiva. Las piedras rotas no gritaban derrota, contaban una historia de resistencia. Cada grieta hablaba de sacrificio. Cada muro caído era testimonio de que el castillo había protegido a quienes confiaron en él hasta el último momento. La magia del lugar, antigua y paciente, comenzó su lento proceso de sanación. No lo hacía con prisa. Hogwarts sabía que algunas heridas no deben cerrarse de inmediato. Algunas cicatrices existen para recordar. Poco a poco, el mundo volvió a moverse. Quienes habían sobrevivido empezaron a comprender que el peligro había pasado. Algunos se sentaron en el suelo, agotados, mirando al horizonte sin saber exactamente qué sentir. Otros se abrazaron en silencio. Muchos simplemente cerraron los ojos, como si temieran que todo fuera un sueño del que pudieran despertar en cualquier momento. Y entonces llegaron las preguntas. ¿Qué ocurre cuando el enemigo desaparece? ¿Qué hace un mundo que ha aprendido a vivir con miedo cuando ese miedo deja de ser necesario? Para algunos, la respuesta fue inmediata: reconstruir. Hogwarts debía volver a levantarse. Las aulas debían abrirse de nuevo. Los pasillos debían llenarse otra vez de estudiantes, de risas, de vida. Había generaciones enteras que habían crecido bajo la amenaza constante de la guerra, y ahora merecían algo distinto. Pero para otros, la respuesta era más profunda y más difícil. Harry observaba el castillo con una mezcla de gratitud y despedida. Hogwarts había sido su refugio, su escuela, su hogar. Allí había encontrado amistad, propósito y respuestas. Pero también había conocido la pérdida, el dolor y el peso de un destino que nunca eligió. Sabía, con una certeza serena, que su camino ya no estaba entre esas paredes. Mientras muchos de sus compañeros soñaban con regresar para completar su educación mágica, Harry sentía una llamada diferente. No era una urgencia ni un deber impuesto. Era una comprensión tranquila de que el mundo más allá del castillo aún necesitaba vigilancia. La guerra había terminado, pero la oscuridad rara vez desaparece sin dejar rastros. El Ministerio de Magia también se encontraba en plena transformación. Viejas estructuras caían, nuevas ideas comenzaban a tomar forma. Por primera vez en mucho tiempo, el poder no estaba en manos del miedo, sino de la experiencia y la voluntad de proteger. Y en ese nuevo mundo se necesitaban personas que hubieran mirado directamente a la oscuridad y hubieran decidido no convertirse en ella. Sin ceremonias grandiosas ni promesas solemnes, Harry dio el primer paso hacia su vida adulta. Aceptó un camino exigente, silencioso, muchas veces invisible para la historia oficial. Un camino que no prometía gloria, pero sí propósito. Convertirse en Auror no era un premio, era una continuación. Allí, lejos de los aplausos y las leyendas, comenzó a forjarse una versión distinta de sí mismo. Una versión que no dependía de profecías ni de destinos escritos. Una versión que entendía que el verdadero valor no siempre se encuentra en los grandes momentos, sino en la constancia silenciosa. Mientras Hogwarts se reconstruía piedra a piedra, Harry aprendía a reconstruirse a sí mismo.
Ya no era el niño que había cruzado el lago por primera vez con miedo y asombro. Tampoco era únicamente el héroe de una guerra que otros contarían una y otra vez. Era alguien que había sobrevivido y que ahora debía aprender a vivir en un mundo que por primera vez no esperaba que salvara nada, solo que cuidara de ello. El sol se elevó por completo, bañando el castillo con una luz suave y dorada. Las sombras retrocedieron, el día avanzó, y con él comenzó una etapa que jamás fue escrita en los libros. Una etapa sin profecías, sin villanos legendarios, sin finales grandiosos, pero quizá la más humana de todas. Y así, en ese instante casi imperceptible en el que el mundo mágico volvió a respirar con libertad, comenzó la verdadera historia. La historia que se cuenta en susurros. La historia que solo existe cuando la noche cae. Y el silencio vuelve a Hogwarts. Cuando Hogwarts comenzó a reconstruirse, el mundo asumió que Harry Potter regresaría. Parecía lo natural. El castillo abría de nuevo sus puertas, los pasillos serían reparados, las aulas volverían a llenarse de estudiantes que habían visto la guerra demasiado pronto. Muchos de quienes habían luchado aquella noche volverían para cerrar el ciclo, para recuperar la normalidad que les había sido arrebatada. Pero Harry no regresó, no porque rechazara Hogwarts, ni porque quisiera dejar atrás lo que había vivido allí. Al contrario, el castillo seguía habitando en él con una fuerza serena, como un hogar que no necesita ser visitado para seguir existiendo. Sin embargo, algo había cambiado de forma definitiva. Por primera vez en su vida, Harry no estaba reaccionando a una amenaza, estaba eligiendo. Mientras los andamios rodeaban las torres y la magia restauradora recorría lentamente los muros, él observaba el mundo mágico desde una nueva perspectiva. Ya no lo hacía como un estudiante protegido por reglas y profesores, sino como alguien consciente de lo frágil que podía ser la paz. La caída de Voldemort no había eliminado la oscuridad. Solo había demostrado que podía ser vencida. El Ministerio de Magia también estaba despertando. Durante años había funcionado bajo el peso del miedo, de la corrupción silenciosa, de decisiones tomadas para sobrevivir más que para proteger. Ahora, con Kingsley Shacklebolt al frente, comenzaba una etapa distinta. Una etapa que no se anunciaba con discursos grandiosos, sino con acciones firmes y constantes. Y entre esas acciones hubo una que sorprendió a muchos. Harry Potter fue llamado. No como símbolo, no como trofeo, sino como alguien cuya experiencia no podía ignorarse. Convertirse en Auror no era un camino fácil, ni rápido, ni glorioso. Exigía disciplina, control, paciencia y una comprensión profunda de la magia en sus formas más oscuras. Tradicionalmente, requería años de preparación académica, exámenes rigurosos y una trayectoria impecable. Pero Harry había aprendido de otra manera. Había conocido el peligro sin manuales. Había enfrentado decisiones imposibles cuando no existía una respuesta correcta. Había luchado no por ambición, sino por protección. Kingsley entendió algo que pocos se atrevían a decir en voz alta. Quienes habían sobrevivido a la batalla de Hogwarts no necesitaban demostrar su valía en un aula. Ya lo habían hecho cuando más importaba. Así, Harry comenzó una nueva vida entre pasillos muy distintos a los de Hogwarts. Pasillos donde no había retratos que observaran en silencio, ni escaleras que se movieran por capricho. Pasillos donde la magia se trataba con respeto, pero también con cautela, donde cada informe, cada entrenamiento y cada misión tenían consecuencias reales. Los primeros días fueron extraños.
Harry descubrió que sin darse cuenta había perdido algunas cosas. La conexión que una vez le permitió entender el lenguaje de las serpientes había desaparecido. Aquella habilidad no le pertenecía realmente. Había sido un eco de otra alma, ahora extinguida. También se desvanecieron ciertas intuiciones, ciertos reflejos casi sobrenaturales que antes lo alertaban del peligro. Pero lejos de sentirse incompleto, Harry se sintió más él mismo que nunca. Lo que quedó fue auténtico, su magia, su determinación, su capacidad de mantenerse firme cuando otros dudaban. El entrenamiento como Auror fue exigente, incluso para alguien con su experiencia. No se trataba solo de lanzar hechizos o dominar técnicas avanzadas. Se trataba de aprender a observar, a anticipar, a proteger, sin convertirse en aquello que se combate. Cada día era una lección silenciosa, cada noche una reflexión. Mientras tanto, otros caminos se desplegaban a su alrededor. Ron Weasley caminaba a su lado en aquellos primeros años, compartiendo el peso de la transición de la guerra a la paz. Hermione Granger, fiel a su naturaleza, regresó a Hogwarts para completar su educación, convencida de que el conocimiento era una forma de resistencia tan poderosa como cualquier hechizo. Aunque tomaron rutas distintas, el vínculo entre ellos no se debilitó. Habían compartido algo que ninguna distancia podía borrar. Con el paso del tiempo, Harry empezó a comprender la verdadera dimensión de su elección. No regresar a Hogwarts no significaba cerrarle la puerta al pasado. Significaba honrarlo de otra manera. Cada misión completada, cada amenaza neutralizada antes de que creciera, era una forma silenciosa de proteger el mundo que tanto le había dado. A veces regresaba al castillo, no como alumno, no como héroe, sino como alguien que vigilaba desde la distancia. Durante esas visitas, Hogwarts no lo recibía con estruendo, lo hacía con familiaridad, como si entendiera que algunos de sus hijos no regresan para quedarse, sino para asegurarse de que otros puedan hacerlo. Harry caminaba por los pasillos restaurados, observando cómo la vida volvía a fluir. Estudiantes nuevos, risas nuevas, historias que aún no habían sido escritas. Y en el despacho del director, un detalle permanecía inalterable. El retrato de Severus Snape seguía allí, no como homenaje público, sino como recordatorio silencioso de que la historia rara vez es simple. Harry se aseguró de ello, porque había aprendido que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Con cada año que pasaba, el joven Auror se transformaba, no de forma abrupta ni visible para todos. Era un cambio lento, casi imperceptible, como el de la piedra erosionada por el agua. Se volvió más reflexivo, más consciente del peso de sus decisiones, menos impulsivo, más sereno. El niño que había sido lanzado al centro de una guerra estaba aprendiendo, por fin, a habitar un mundo en paz. Y aunque muchos seguían viéndolo como una leyenda viva, Harry comenzaba a verse a sí mismo de otra manera. No como alguien destinado a grandes gestas, sino como alguien dispuesto a asumir responsabilidades pequeñas, una y otra vez, hasta que esas pequeñas acciones construyeran algo duradero. El mundo mágico avanzaba con cautela. La paz no era perfecta, nunca lo es, pero por primera vez en mucho tiempo estaba siendo protegida no por el miedo, sino por la vigilancia constante de quienes habían aprendido el verdadero costo de perderla. Y en ese nuevo equilibrio, lejos de los libros de historia y de los relatos heroicos, Harry Potter encontró algo que nunca había buscado.
una vida con propósito. Una vida que apenas comenzaba. Con el paso del tiempo, el mundo comenzó a moverse de nuevo. No lo hizo de golpe, ni con entusiasmo desbordado. Avanzó con cautela, como quien ha aprendido que la estabilidad es frágil y que cada paso debe darse con atención. La guerra había dejado huellas profundas, no solo en los edificios y en las leyes, sino en la forma en que la magia misma parecía respirarse. Y sin embargo, la vida insistía. Mientras Harry se adaptaba a su nuevo rol dentro del departamento de Aurores, otras decisiones se tomaban en silencio, lejos del ruido de los titulares y de los relatos heroicos. Hermione Granger regresó a Hogwarts, no por nostalgia, sino por convicción. Sabía que el conocimiento interrumpido dejaba cicatrices invisibles y que completar su educación no era un retroceso, sino una base firme sobre la que construir algo mejor. Hogwarts la recibió con una serenidad distinta a la que había conocido antes. Ya no era el refugio de una guerra inminente, sino un lugar de reconstrucción paciente. Las aulas volvieron a llenarse, no solo de estudiantes, sino de preguntas nuevas. Preguntas que ya no giraban únicamente en torno a la supervivencia, sino al significado de lo ocurrido. Ron Weasley, por su parte, eligió no alejarse de Harry en aquel primer tramo del camino. Ingresó al departamento de Aurores con una determinación tranquila, consciente de que la paz también necesitaba ser defendida. Aunque su corazón nunca estuvo completamente alineado con la rigidez del trabajo, su lealtad y su intuición seguían siendo tan firmes como siempre. Así, sin proclamaciones ni ceremonias, los tres siguieron avanzando. No juntos en el mismo lugar, pero unidos por algo más profundo que la cercanía. El ministerio comenzó a cambiar de forma perceptible. Viejas normas, nacidas del miedo y la desconfianza, empezaron a cuestionarse. Kingsley Shacklebolt no buscaba imponer una nueva era, buscaba permitir que surgiera. Y para ello necesitaba personas que entendieran el daño que produce el poder cuando se ejerce sin conciencia. Harry, Ron y Hermione representaban algo que el mundo mágico había perdido durante demasiado tiempo: coherencia entre ideales y acciones. Los años posteriores a la guerra no fueron fáciles. La ausencia de un enemigo claro no significaba ausencia de conflicto. Persistían resentimientos, desconfianzas, heridas que tardarían generaciones en cerrar. Pero había algo distinto en el aire, una sensación casi imperceptible de posibilidad. En medio de ese proceso, Hogwarts seguía siendo un punto de referencia. Harry regresaba con frecuencia, invitado por la directora Minerva McGonagall para impartir clases de defensa contra las artes oscuras. No lo hacía como un experto que impone conocimiento, sino como alguien que había aprendido el valor de la prudencia. Sus lecciones no se centraban únicamente en hechizos complejos, sino en algo más sutil: cuándo usar la magia y cuándo no hacerlo. Los estudiantes lo escuchaban con atención, no por la fama, sino por la calma con la que hablaba. Había en él una ausencia de urgencia que resultaba tranquilizadora, como si supiera que el verdadero aprendizaje no ocurre bajo presión, sino en la comprensión pausada. Durante esas visitas, Harry solía detenerse en el despacho del director. Allí, entre retratos que murmuraban historias del pasado, se aseguraba de que uno en particular permaneciera en su lugar. El retrato de Severus Snape observaba desde su marco con la misma severidad silenciosa de siempre. Harry entendía mejor que nadie lo complejo de aquel legado. Sabía que la guerra no se gana solo con actos visibles,
y que algunas de las decisiones más importantes se toman en la sombra. Mantener ese retrato no era un gesto de indulgencia, sino de honestidad. Mientras tanto, Hermione avanzaba con paso firme. Tras completar su educación, se incorporó al ministerio con una claridad de propósito inquebrantable. Su trabajo no buscaba reconocimiento, sino corrección. Revisó leyes antiguas, cuestionó prejuicios normalizados y comenzó a desmontar estructuras que habían sostenido la desigualdad durante siglos. Su enfoque era meticuloso, casi silencioso, pero profundamente transformador. Ron, en cambio, empezó a sentir el peso del camino que había elegido. Aunque su habilidad como auror era indiscutible, la rutina y la tensión constante no resonaban con lo que deseaba para su vida. No hubo una ruptura abrupta, ni una decisión dramática, solo una comprensión gradual de que su lugar estaba en otro sitio. Cuando finalmente decidió dejar el departamento de aurores, lo hizo sin arrepentimiento. Se unió a su hermano George en Weasley's Wizard Whizzes, un espacio que combinaba creatividad, ingenio y una forma muy particular de sanar a través de la risa. La tienda se convirtió en algo más que un negocio próspero. Fue un recordatorio de que la alegría también es una forma de resistencia. A pesar de los caminos divergentes, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Se reunían con frecuencia, a veces para celebrar, otras simplemente para compartir silencio. Habían pasado demasiado juntos como para necesitar explicaciones. El mundo los veía como figuras históricas, pero entre ellos seguían siendo lo que siempre habían sido, personas que se conocían en lo esencial. Con el paso de los años, algo empezó a consolidarse. Harry ya no era definido únicamente por su pasado. Su nombre seguía siendo reconocido, pero su presencia se había vuelto más discreta. Prefería actuar antes que hablar, proteger antes que destacar. Cada misión cumplida, cada amenaza neutralizada sin ruido, reforzaba una verdad simple: la paz no se mantiene sola. Y aunque los tres ya no compartían cada día, compartían algo más duradero: la promesa silenciosa de no permitir que el mundo olvidara lo aprendido. Hogwarts seguía allí, firme, observando generaciones nuevas entrar por primera vez, sin conocer el miedo que había marcado a las anteriores. El castillo, con su sabiduría antigua, parecía comprender que aquello era su mayor victoria. No haber sobrevivido, sino haber permitido que otros vivieran sin saber lo cerca que el mundo estuvo de perderlo todo. Así, entre visitas ocasionales al pasado y un presente en constante construcción, los años avanzaron, no con prisa, no con estruendo, sino con la certeza tranquila de que algo valioso estaba siendo protegido. 3 caminos, una misma promesa. Y mientras la noche caía suavemente sobre el castillo y las luces se encendían una a una, la historia continuaba, alejándose poco a poco de la guerra y acercándose, sin que nadie lo notara, a algo mucho más profundo: la vida. Durante gran parte de su vida, Harry Potter creyó que el hogar era una idea pasajera, algo que podía desaparecer en cualquier momento, un lugar que se prestaba, pero no se poseía, un refugio provisional, siempre condicionado por el tiempo, el peligro o las decisiones de otros. Había dormido en habitaciones que no le pertenecían, había cruzado umbrales que no estaban destinados a quedarse abiertos. Incluso Hogwarts, imponente y eterno, había sido para él un hogar compartido con la amenaza constante de perderlo todo. Allí había encontrado calor, amistad y propósito, pero también despedidas, ausencias y una guerra que parecía no terminar nunca. Por eso, cuando la paz comenzó a asentarse lentamente sobre el mundo mágico, Harry
no la recibió con euforia, la recibió con cautela, con la misma prudencia con la que alguien se acerca a una luz después de haber vivido demasiado tiempo en la oscuridad. La paz no llegó como una respuesta inmediata, llegó como una posibilidad. Y fue en ese terreno nuevo, frágil pero prometedor, donde comenzó a tomar forma algo distinto, algo que no se imponía desde el exterior, sino que crecía desde dentro. Ginny Weasley había estado allí desde mucho antes de que Harry comprendiera lo que significaba permanecer. Su presencia no irrumpió en su vida como una revelación repentina, sino como una constante silenciosa. Había compartido con él los años de incertidumbre, el peso de la guerra, las pérdidas irreparables. Y aún así, conservaba una ligereza que no negaba el dolor, pero tampoco se dejaba definir por él. Tras el final del conflicto, su relación no necesitó reconstruirse, porque nunca había sido destruida. Simplemente avanzó, sin prisa, sin dramatismos, como avanzan las cosas que están destinadas a durar. Ginny entendía algo que muy pocos comprendían por completo. Harry no necesitaba ser admirado, tampoco protegido. Necesitaba un espacio donde no tuviera que ser nada más que él mismo, un lugar donde el pasado no dictara cada movimiento del presente. Y así, sin grandes gestos ni promesas solemnes, comenzaron a construir una vida. No una vida extraordinaria a los ojos del mundo, sino una vida firme, llena de rutinas sencillas, de silencios compartidos, de días que no exigían heroicidad. Había algo profundamente reparador en esa normalidad recién descubierta. Cuando decidieron unir sus vidas, no lo hicieron como figuras legendarias del mundo mágico. Lo hicieron como dos personas que habían sobrevivido a lo imposible y ahora deseaban algo que nunca habían tenido del todo: continuidad. El matrimonio no fue un punto culminante, fue un ancla. Con el tiempo, ese ancla se convirtió en hogar. La llegada de su primer hijo transformó ese espacio de una forma que Harry no había anticipado. James Sirius Potter no fue solo un nombre heredado de la historia. Fue una declaración silenciosa de esperanza. Al sostenerlo por primera vez, Harry sintió como algo se reorganizaba en su interior. El futuro dejó de ser una abstracción, dejó de ser una idea lejana. El futuro estaba allí, respirando con suavidad, confiando sin saberlo en que el mundo sería un lugar seguro. Convertirse en padre no despertó en Harry el miedo que muchos habrían esperado. Despertó una claridad profunda, una comprensión tranquila de que su papel ya no era enfrentarse al peligro de frente, sino reducirlo antes de que alcanzara a quienes dependían de él. Con el nacimiento de Albus Severus, el hogar adquirió una nueva dimensión, más silenciosa, más introspectiva. Harry reconocía en él una sensibilidad especial, una manera distinta de observar el mundo. Aquello despertó en él una atención cuidadosa, casi reverente. El nombre elegido no era una carga, sino una reconciliación. Era la aceptación plena de que la historia está hecha de matices, de decisiones difíciles, de personas que no siempre fueron comprendidas a tiempo. Lily Luna llegó como un equilibrio inesperado. Su presencia llenó los espacios de una energía distinta, luminosa, capaz de suavizar cualquier tensión. Su risa tenía algo curativo, como si recordara constantemente que la alegría no es un lujo, sino una necesidad. El hogar se volvió completo, no perfecto, pero real. Harry y Ginny nunca intentaron encerrar a sus hijos en una burbuja de seguridad artificial. Sabían que el mundo mágico, como cualquier otro, estaba lleno de contradicciones. En lugar de ocultar el pasado, lo integraron con cuidado.
sin dramatizarlo, sin imponerlo. Les enseñaron a escuchar, a cuestionar, a elegir. Mientras tanto, la vida profesional de Harry continuaba avanzando. Sus responsabilidades crecían, pero aprendió a no permitir que cruzaran el umbral de su hogar. El trabajo se quedaba fuera, las sombras también. Ese equilibrio no siempre fue sencillo. Hubo noches largas, momentos de agotamiento, decisiones que pesaban más de lo esperado. Pero siempre había algo que lo esperaba al final del día. Una certeza constante de que no caminaba solo. El hogar se convirtió en su refugio silencioso. Allí no era auror, no era símbolo, no era leyenda. Era alguien que escuchaba con atención, que aprendía a mirar el mundo desde la perspectiva de quienes aún no conocían el miedo. Era alguien que descubría día a día que cuidar puede ser tan valiente como luchar. En ese espacio también había lugar para quienes necesitaban estabilidad. Teddy Lupin encontró allí una extensión natural de su propia vida. No como invitado, sino como presencia habitual. Las comidas compartidas, las conversaciones tranquilas, los momentos sin agenda, se convirtieron en una constante. Harry nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Simplemente estuvo allí, con constancia, con atención, con la comprensión silenciosa de que algunas heridas no se sanan con palabras, sino con presencia. A medida que los años avanzaban, Harry empezó a entender algo que, durante mucho tiempo, había creído inalcanzable. Había encontrado su hogar. No uno que pudiera perderse de la noche a la mañana, no uno condicionado por el peligro, un hogar construido sobre elecciones conscientes, sobre vínculos reales, sobre la voluntad de permanecer. Mientras el mundo mágico seguía su curso, mientras nuevas generaciones crecían sin conocer el peso de la guerra, Harry comprendía que su legado más importante no se escribiría en libros de historia, se escribiría en vidas acompañadas, en infancias protegidas, en noches tranquilas, y así, entre mañanas apacibles y atardeceres compartidos, la historia siguió avanzando, no con estruendo, no con urgencia, sino como lo hacen las cosas que importan de verdad. Despacio, con sentido. Desde un hogar que, por fin, ya no podía perder. Hay pérdidas que no desaparecen con el tiempo, no se desvanecen ni se diluyen en la distancia de los años. Simplemente cambian de forma. Se vuelven más silenciosas, más discretas, pero permanecen. Se integran en la vida cotidiana como una sombra suave, siempre presente, nunca dominante. Harry Potter conocía bien ese tipo de pérdida. Había aprendido desde muy temprano que algunas ausencias no se llenan, se acompañan. Y quizá por eso, cuando la guerra terminó y el mundo mágico comenzó a reorganizarse, Harry fue especialmente consciente de quienes habían quedado atrás sin elección alguna. Entre todas esas vidas marcadas por la guerra, hubo una que ocupó un lugar especial en su atención silenciosa. Teddy Lupin. El hijo de Remus Lupin y Ninfadora Tonks había llegado al mundo en medio de la incertidumbre y había quedado huérfano antes de poder comprender lo que significaba tener padres. La historia recordaría a Remus y a Tonks como héroes, como nombres inscritos en el sacrificio final de la guerra. Pero para Teddy, esas palabras no eran consuelo. Eran relatos incompletos. Desde el principio, Harry entendió que no podía reemplazar nada. No era su papel. Nunca lo fue. Lo único que podía ofrecer era presencia. Teddy fue criado por su abuela, Andrómeda Tonks, una mujer firme, serena, marcada por la pérdida, pero sostenida por una fortaleza silenciosa. Ella le dio estabilidad, cuidados y un amor constante. Sin embargo, incluso los hogares más sólidos
tienen espacios donde el eco de la ausencia resuena con mayor fuerza. Y Harry estuvo allí para esos espacios. No apareció como una figura solemne, ni como una promesa hecha en voz alta. Apareció como algo mucho más simple y mucho más poderoso. Alguien que regresaba, alguien que no desaparecía, alguien que estaba. Al principio fueron visitas ocasionales, días compartidos, momentos breves, sin expectativas. Con el tiempo, esas visitas se convirtieron en costumbre, y la costumbre en vínculo. Teddy creció rodeado de historias que no lo definían, pero lo acompañaban. Historias sobre valentía, sí, pero también sobre humanidad. Harry nunca habló de la guerra como una epopeya gloriosa. Habló de ella como algo que ocurrió y que no debía repetirse. Mientras tanto, el hogar de Harry y Ginny se abrió de forma natural. No hubo invitaciones formales ni acuerdos explícitos. Simplemente ocurrió. Teddy estaba allí para las comidas, para las celebraciones, para los días comunes que sin darse cuenta se convierten en recuerdos fundamentales. Para los niños, Teddy no era un visitante, era parte del paisaje cotidiano, parte de la vida. Harry observaba esa dinámica con una atención tranquila. Había algo profundamente sanador en ver cómo los lazos se construyen sin necesidad de títulos, sin nombrarlos, sin exigirles forma. La familia, comprendió, no siempre se hereda. A veces se elige, a veces se construye con paciencia, con repetición, con presencia constante. A medida que Teddy crecía, su identidad comenzaba a desplegarse de formas inesperadas. Su habilidad para cambiar de apariencia, heredada de su madre, no era una curiosidad llamativa, sino una expresión natural de quién era. Harry nunca la trató como algo excepcional. Era simplemente parte de él. Y esa normalidad fue quizá el mayor regalo. Harry acompañó a Teddy sin dirigirlo, sin imponerle un legado. Nunca intentó moldearlo a imagen de sus padres, ni cargarlo con expectativas ajenas. Entendía demasiado bien el peso que eso podía suponer. En su lugar, le ofreció algo distinto, espacio para ser. Ese acompañamiento silencioso se extendía más allá de Teddy. Harry comenzó a darse cuenta de que su manera de estar en el mundo había cambiado de forma definitiva. Ya no respondía al peligro inmediato. Respondía a la prevención, a la atención, a la comprensión de que proteger no siempre significa intervenir, sino permanecer atento. Mientras tanto, sus propios hijos crecían en un entorno que Harry jamás había conocido en su infancia. Un entorno donde la seguridad no era una ilusión frágil, sino una base sólida. James, Albus y Lily crecían rodeados de historias, pero no definidos por ellas. Sabían de dónde venían, pero no se sentían obligados a cargar con ese origen. Harry observaba con especial cuidado. Había aprendido que el amor no se demuestra con vigilancia constante, sino con confianza. Permitía que sus hijos exploraran, se equivocaran, descubrieran el mundo a su propio ritmo. No buscaba controlar el futuro, sino prepararlos para él. Y Teddy estaba allí, creciendo junto a ellos, compartiendo experiencias, aprendizajes, silencios. Hubo un momento, casi anecdótico, que Harry recordaría siempre. Uno de esos instantes aparentemente pequeños que con el tiempo revelan su verdadera importancia. Los niños, en una conversación espontánea, sugirieron que Teddy vivía con ellos. No como una idea extraordinaria, sino como una constatación. Harry no corrigió esa percepción. Simplemente sonrió, porque, de algún modo, era verdad. Teddy no estaba definido por la ausencia, estaba rodeado de presencia, y eso marcó la diferencia. A medida que se hacía mayor, su carácter reflejaba una seguridad tranquila,
una comprensión temprana de la complejidad del mundo, pero sin cinismo. Había en él una serenidad que no negaba el dolor, pero tampoco se detenía en él. Harry observaba ese crecimiento con un orgullo discreto. No era un orgullo ruidoso, era una satisfacción profunda, silenciosa, que no necesitaba ser compartida para existir. Comprendía que no había hecho nada extraordinario. Solo había estado allí, día tras día, año tras año. Y eso, descubrió, es lo que realmente transforma las vidas. Mientras el tiempo avanzaba, Harry continuaba con sus responsabilidades profesionales. El mundo mágico seguía enfrentando desafíos, aunque ya no con la urgencia de la guerra. Había conflictos menores, amenazas aisladas, sombras que intentaban crecer, pero nada que no pudiera ser contenido por un sistema más atento, más justo, más consciente. Harry aportaba su experiencia sin dramatismo. Sabía cuándo intervenir y cuándo permitir que otros tomaran la iniciativa. Se había convertido en un referente no por imponer autoridad, sino por ejercerla con mesura. Y siempre, al final del día, regresaba al mismo lugar, un hogar lleno de voces, de historias cotidianas, de silencios compartidos. Ese contraste entre el mundo exterior y el interior se convirtió en su equilibrio. El ministerio, con su complejidad y sus exigencias, era una parte de su vida, pero no la definía por completo. Su centro estaba en otro sitio, en las cenas tranquilas, en las conversaciones sin prisa, en la certeza de que nadie allí tendría que enfrentarse solo al mundo. A medida que Teddy se acercaba a la adolescencia, Harry fue testigo de algo profundamente reparador: la posibilidad de crecer sin miedo constante. Con preguntas, sí, con dudas también, pero sin la urgencia de sobrevivir. Y en ese proceso, Harry comprendió algo fundamental sobre sí mismo. No había roto el ciclo de la guerra, enfrentándose a la oscuridad una última vez. Lo había roto construyendo algo distinto, un espacio donde la pérdida no definía el futuro, donde la historia no era una carga, sino un contexto, donde el amor no era condicional ni urgente, sino constante. El niño que sobrevivió había crecido, el hombre había encontrado su lugar, y el niño que nunca estuvo solo crecía ahora rodeado de algo que, durante demasiado tiempo, había sido escaso en el mundo mágico: presencia. Mientras la noche caía suavemente sobre el hogar, mientras las luces se atenuaban y el día se disolvía en calma, Harry comprendía que algunas de las batallas más importantes no dejan cicatrices visibles, solo dejan vidas que continúan. Y eso, quizá, era la mayor victoria de todas. El tiempo no se detuvo para contemplar la paz. Avanzó con la misma constancia con la que siempre lo hace, sin distinguir entre épocas de guerra o de calma. Los años posteriores al conflicto no estuvieron marcados por grandes catástrofes, ni por amenazas que pusieran en jaque al mundo mágico, pero tampoco fueron simples. La paz, Harry lo sabía bien, no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante de responsabilidad. Mientras su vida personal encontraba un equilibrio firme, su papel dentro del Ministerio de Magia continuaba transformándose de forma silenciosa, pero profunda. Harry no buscó ascensos, no persiguió reconocimiento. Sin embargo, la experiencia tiende a encontrar a quienes la comprenden. Su trabajo como auror lo llevó a recorrer rincones del mundo mágico que rara vez aparecían en los relatos oficiales. No eran escenarios de grandes batallas, sino espacios donde la inseguridad aún intentaba arraigar. Antiguos seguidores de ideologías oscuras, artefactos olvidados que conservaban rastros peligrosos,
conflictos latentes que podían crecer si nadie los observaba con atención. Harry abordaba cada situación con una calma adquirida a lo largo de los años. Ya no reaccionaba con impulsividad. Escuchaba, evaluaba. Comprendía que el verdadero peligro no siempre se presenta de forma evidente. A veces se oculta en la rutina, en la negligencia, en la falta de vigilancia. Su reputación comenzó a cambiar. Ya no era visto únicamente como el héroe de una guerra pasada, sino como alguien en quien se podía confiar para sostener el presente. Su liderazgo no se basaba en imponer órdenes, sino en inspirar criterio. Los aurores más jóvenes observaban cómo actuaba, cómo hablaba, cómo decidía, y aprendían. Harry nunca intentó convertirse en modelo. Simplemente fue coherente. Esa coherencia fue lo que, con el tiempo, lo llevó a ocupar una posición que nadie de su edad había alcanzado antes. Cuando fue nombrado jefe de la oficina de aurores, no hubo celebraciones ruidosas ni anuncios grandilocuentes. Fue una transición natural, casi inevitable. Tenía apenas 26 años. Para muchos, aquello resultaba sorprendente. Para quienes habían trabajado con él, era lógico. El departamento atravesaba una nueva etapa. Atrás quedaban los métodos rígidos, las estructuras basadas en el miedo y la sospecha constante. Bajo la dirección de Harry, la oficina de aurores se convirtió en un espacio de formación continua, donde la preparación no solo era técnica, sino ética. Se revisaron protocolos, se modernizaron entrenamientos, se priorizó la prevención sobre la reacción. Harry insistía en algo fundamental. La fuerza sin criterio no protege, solo perpetúa el conflicto. Su experiencia le había enseñado que el verdadero poder reside en saber cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Mientras tanto, el ministerio en su conjunto continuaba su proceso de transformación. Hermione Granger, ahora plenamente integrada en los niveles más altos del Departamento de Seguridad Mágica, trabajaba incansablemente en la revisión de leyes antiguas, normativas que durante siglos habían sostenido desigualdades disfrazadas de tradición. Harry y Hermione colaboraban estrechamente. Su relación había evolucionado. Ya no eran solo amigos unidos por el pasado, sino colegas que compartían una visión clara del futuro. Ella aportaba estructura, análisis y una comprensión profunda del sistema. Él aportaba experiencia directa, intuición y una perspectiva humana que evitaba que las decisiones se volvieran abstractas. Juntos, impulsaron cambios que no siempre fueron bien recibidos. Eliminar prejuicios institucionales genera resistencia. Reformar estructuras antiguas incomoda. Pero ambos entendían que la incomodidad era parte del proceso. El mundo mágico no podía avanzar sin cuestionarse a sí mismo. Mientras Ron prosperaba junto a George en Weasley's Wizard Wishes, aportando ingenio y ligereza a una sociedad que aún sanaba, el trío seguía unido, aunque desde lugares distintos. Ya no compartían cada día, pero compartían algo más duradero: confianza absoluta. Harry nunca olvidó de dónde venía. A pesar de su posición, mantenía una cercanía constante con el trabajo cotidiano. Visitaba entrenamientos, escuchaba a los nuevos reclutas, atendía preocupaciones que otros jefes habrían delegado. No por desconfianza, sino por convicción. Sabía que liderar no significa alejarse, sino comprender desde dentro. A veces, en las noches más tranquilas, reflexionaba sobre el recorrido que lo había llevado hasta allí. No sentía orgullo en el sentido tradicional. Sentía responsabilidad. Una responsabilidad que no pesaba, pero que nunca se disipaba del todo. El ministerio comenzaba a verse diferente. No era perfecto,
Nunca lo sería, pero era más consciente, más atento, menos temeroso. Las decisiones ya no se tomaban con la urgencia de la supervivencia, sino con la intención de construir estabilidad. Harry se adaptó a su nuevo rol con la misma discreción con la que había asumido todos los anteriores. No permitió que el trabajo invadiera su hogar. Sabía que el equilibrio era esencial. Un líder agotado, desconectado de su vida personal, no puede tomar decisiones justas. Cada día regresaba al mismo lugar, a la misma mesa, a las mismas voces. Ese contraste era su ancla. Mientras el mundo mágico avanzaba, Harry comprendía que su papel no era evitar todos los conflictos. Era asegurarse de que el sistema estuviera preparado para afrontarlos sin perder su humanidad. Con el paso de los años, su figura se consolidó, no como una autoridad incuestionable, sino como un referente sereno, alguien que había visto el peor rostro de la magia. Y aún así, había elegido protegerla. Y aunque su nombre seguía despertando recuerdos del pasado, Harry se definía cada vez menos por ellos. Su identidad estaba anclada en el presente, en decisiones pequeñas y constantes que, sumadas, sostenían la paz. El líder más joven del ministerio no buscaba dejar huella, buscaba dejar un sistema mejor que el que encontró. Y en ese propósito silencioso encontró una forma de sentido que ninguna profecía habría podido ofrecerle. Mientras la noche envolvía Londres y el ministerio reducía su actividad, Harry permanecía unos instantes más, observando el reflejo de las luces en los pasillos tranquilos. Sabía que el trabajo nunca terminaba del todo, pero también sabía que, por primera vez, no caminaba solo. La historia continuaba, no con estruendo, no con urgencia, con responsabilidad. Y así, bajo la calma construida con paciencia, el mundo mágico seguía adelante, sostenido por quienes habían aprendido que proteger la paz es, en sí mismo, un acto de valentía constante. Con el paso de los años, Harry Potter comprendió que no todas las batallas se libran con varitas. Algunas se libran en silencio, en la distancia, en la forma en que los vínculos cambian sin romperse del todo. La guerra había terminado hacía tiempo, pero sus consecuencias seguían desplegándose de maneras sutiles, casi invisibles. No todos los lazos se habían fortalecido con la victoria. Algunos se habían tensado. Otros se habían transformado hasta volverse irreconocibles. Y unos pocos, contra toda expectativa, habían resistido. Harry comenzó a notar estos cambios de forma gradual, casi imperceptible. No hubo un momento concreto en el que comprendiera que su vida se había llenado de relaciones distintas. Simplemente ocurrió, como ocurre el paso del tiempo cuando uno deja de contarlo. Uno de esos vínculos era el más inesperado de todos. Dudley Dursley. Durante su infancia, Dudley había representado todo lo que Harry no tenía: exceso, ruido, desprecio sin consecuencias. Había sido una presencia dominante, cruel en su indiferencia, moldeada por un entorno que nunca se detuvo a cuestionar sus propios actos. Durante años, Harry había aprendido a existir a pesar de él. Por eso, cuando la vida adulta los volvió a colocar en el mismo horizonte, no hubo resentimiento activo, pero tampoco cercanía. El tiempo, sin embargo, tiene una forma peculiar de erosionar certezas. Dudley cambió, no de manera espectacular, no de forma redentora. Cambió como cambian las personas que, al crecer, descubren que el mundo es más amplio de lo que les enseñaron. Se convirtió en padre, y con ello algo en su mirada se suavizó. Harry no presenció ese cambio de cerca. No compartieron confidencias ni reconstruyeron su pasado,
Pero hubo un gesto, uno solo, y fue suficiente. Tarjetas de Navidad. Llegaban cada año, sencillas, correctas, sin demasiadas palabras. Harry las aceptaba con la misma discreción con la que eran enviadas. A veces respondía, a veces no. Cuando se veían, lo hacían en silencio, sentados a cierta distancia, permitiendo que sus hijos jugaran juntos sin interferir. No había reconciliación explícita, había respeto. Y para Harry, eso era más de lo que habría esperado. No todos los lazos necesitaban sanar por completo para dejar de doler. Algunos solo necesitaban dejar de herir. Con Vernon y Petunia, la historia fue distinta. El tiempo no logró tender puentes donde nunca hubo intención de construirlos. Petunia había guardado afecto en silencio, quizá demasiado profundamente enterrado para transformarse en acción. Vernon, por su parte, nunca dio un paso atrás ni hacia adelante. Cuando la guerra terminó, los Dursley regresaron a Little Whinging y allí permanecieron. Harry no los buscó. Ellos no lo buscaron a él. La ausencia, en ese caso, fue una forma de cierre. Y aún así, el pasado volvió a tocar la puerta de una manera inesperada. Años después, tras la muerte de Petunia, Dudley encontró entre sus pertenencias algo que nunca había sabido que existía: una pequeña manta gastada, una manta común, sin valor aparente. Pero para Harry era un fragmento del mundo que había perdido demasiado pronto. Era la manta en la que su madre lo había envuelto cuando era un bebé. Dudley la envió sin explicaciones extensas, solo el gesto. Harry la sostuvo durante mucho tiempo en silencio, no como un objeto sagrado, sino como un recuerdo tangible de algo que había creído irrecuperable. No sintió rabia, tampoco tristeza inmediata. Sintió cierre. Ese gesto no borró el pasado, pero lo ordenó. Harry comprendió entonces que los lazos no siempre se rompen de forma limpia. Algunos se deshilachan lentamente hasta convertirse en algo distinto. No amistad, no familia, pero tampoco enemistad, simplemente coexistencia. Mientras esos vínculos se acomodaban en su interior, otros permanecían firmes, inalterables por el paso del tiempo. Ron y Hermione seguían allí, no con la intensidad diaria de la juventud, sino con la profundidad que solo otorgan los años compartidos. Ya no necesitaban explicarse demasiado. Se entendían en silencios, en miradas breves, en la certeza de que podían desaparecer durante meses y reencontrarse sin esfuerzo. Las reuniones se volvieron menos frecuentes, pero más significativas. Ya no giraban en torno a planes o peligros, sino a recuerdos, a hijos que crecían, a la vida que avanzaba con paso firme. El trío ya no era inseparable en presencia, lo era en esencia. Harry también comenzó a notar cómo su relación con el mundo Muggle se volvía más tenue, más distante, pero no hostil. Había aprendido a habitar ambos mundos sin sentirse dividido. Sabía que ya no pertenecía completamente a ninguno, y eso dejó de inquietarlo. Los lazos que realmente importaban estaban claros: su familia, sus amigos, su hogar. A medida que los años avanzaban, Harry se dio cuenta de que había algo profundamente liberador en aceptar que no todos los vínculos deben ser intensos para ser válidos. Algunos existen solo para recordar de dónde venimos, otros para acompañarnos mientras avanzamos, y algunos, simplemente, para enseñarnos a soltar. En las noches tranquilas, cuando la casa dormía y el mundo parecía en pausa, Harry a veces reflexionaba sobre esas conexiones invisibles que lo habían sostenido incluso cuando no lo notó. Personas que entraron y salieron de su vida dejando huellas distintas, algunas profundas, otras
apenas perceptibles, todas reales. Había aprendido que la vida adulta no se trata de cerrar todas las heridas, sino de aprender a caminar con ellas sin que dicten cada paso. Que el perdón no siempre es explícito, que la reconciliación no siempre es completa, y que la paz puede existir incluso cuando algunas preguntas quedan sin respuesta. Los lazos que el tiempo no rompió no eran necesariamente los más ruidosos, eran los más constantes, aquellos que no exigían presencia constante para seguir existiendo, aquellos que sobrevivían al silencio, a la distancia, al cambio. Mientras el mundo mágico continuaba su curso, mientras nuevas generaciones crecían sin conocer el miedo que había marcado a las anteriores, Harry se permitió algo que durante mucho tiempo había postergado: mirar atrás sin que doliera, no con nostalgia paralizante, sino con comprensión. Había llegado hasta allí no solo por sus decisiones, sino por las personas que, de una forma u otra, habían formado parte de su camino, incluso aquellas con las que nunca volvería a compartir palabras. Y en esa comprensión tranquila encontró una forma de descanso. La noche avanzaba suavemente, el mundo se aquietaba, y Harry, rodeado de los lazos que habían resistido el tiempo, comprendía que no todo lo que permanece debe hacerlo con fuerza. Algunas cosas permanecen simplemente porque nunca dejaron de estar. Hay un momento en la vida en el que el pasado deja de ser un recuerdo y se convierte en una sombra. No una sombra amenazante ni oscura en el sentido tradicional, sino una presencia constante, silenciosa, que acompaña cada paso. Para Harry Potter, ese momento no llegó con la guerra ni con la victoria. Llegó años después, cuando comprendió que el nombre que había aprendido a cargar también pesaba sobre quienes venían detrás de él. El día que acompañó a sus hijos a la estación de King's Cross, Harry sintió algo distinto a todo lo que había experimentado antes. No había urgencia, no había peligro inmediato, no había presagios. Y sin embargo, el momento estaba cargado de una intensidad profunda. El vapor del tren se elevaba con lentitud, envolviendo el andén en una neblina suave. El sonido metálico de las ruedas sobre los raíles no anunciaba una huida, sino un comienzo. Para James, Sirius, aquello era emoción pura. Para Lily Luna, curiosidad desbordante. Para Albus Severus, era inquietud. Harry lo percibió de inmediato. No fue una palabra ni un gesto evidente. Fue una forma distinta de observar el mundo, una tensión silenciosa en los hombros, una atención excesiva a cada detalle. Albus no temía al castillo ni a la magia. Temía algo más abstracto, más difícil de nombrar. Temía no ser suficiente. El apellido Potter no era solo un nombre, era una historia demasiado grande para unos hombros tan jóvenes. Mientras otros niños partían hacia Hogwarts con la expectativa de descubrir quiénes serían, Albus partía con la sensación de que el mundo ya había decidido algo por él. Harry intentó transmitir calma, no con discursos elaborados, sino con presencia. Sabía, quizá mejor que nadie, que las palabras correctas no siempre alcanzan cuando el peso del legado ya ha echado raíces. Los años en Hogwarts no fueron sencillos para Albus, no porque careciera de talento, ni porque estuviera destinado a fracasar. Fueron difíciles porque cada paso que daba parecía compararse con un pasado que no le pertenecía. Cada logro era medido, cada error amplificado. La sombra del apellido no lo abandonaba. Harry observaba desde la distancia. Había aprendido a no intervenir de inmediato, a permitir que sus hijos construyeran su propio camino.
Pero había algo distinto esta vez, algo que no podía ignorar. La distancia entre él y Albus no se manifestaba en discusiones constantes, sino en silencios cada vez más largos. Silencios que decían demasiado. Albus comenzó a cerrarse. No por rebeldía, sino por agotamiento. El mundo esperaba que fuera algo concreto, y él aún no sabía qué quería ser. Encontró comprensión donde menos la esperaba, en Scorpius Malfoy. Esa amistad, genuina y sin pretensiones, trajo consigo nuevas tensiones. Harry, marcado por su propio pasado, reaccionó desde la cautela. No desde el rechazo abierto, sino desde la preocupación mal gestionada. Dudaba, observaba, temía que viejas historias se repitieran de formas nuevas, y sin darse cuenta empezó a proyectar. Cada intento de guiar a Albus parecía empujarlo más lejos. Cada advertencia, cada gesto de protección, era interpretado como una falta de confianza. La brecha creció lentamente, como crecen las cosas que no se atienden a tiempo, hasta que llegó el punto de quiebre. No fue un grito, no fue una explosión emocional, fue un gesto silencioso, definitivo. Cuando Albus rechazó la autorización para visitar Hogsmeade, cuando eligió romper simbólicamente aquello que representaba la conexión con su padre, Harry comprendió que había fallado en algo esencial, no como Auror, no como líder, sino como padre. Poco después, el pasado volvió a tocar la puerta de una forma inesperada. La muerte de Petunia Dursley trajo consigo un objeto que Harry creía perdido para siempre. Una manta pequeña, gastada por el tiempo, pero cargada de significado. Era el último rastro tangible de su madre. Harry la sostuvo durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, se la ofreció a Albus. No como una reliquia, no como una lección, sino como un puente. Pero el gesto no fue recibido como esperaba. La herida entre ambos era demasiado profunda en ese momento. Albus no pudo ver el significado. Solo vio el peso de una historia que no sentía suya. El rechazo fue silencioso y devastador. Harry se quedó solo con algo que había guardado toda su vida, esperando el momento adecuado para compartirlo. Y comprendió, con una claridad dolorosa, que no había sabido escuchar. Mientras tanto, el mundo mágico se enfrentaba a una nueva amenaza. No una guerra abierta, sino algo mucho más peligroso: la manipulación del tiempo. Un artefacto ilegal, capaz de alterar la historia sin restricciones, cayó en manos equivocadas. Harry, ahora al frente del Departamento de Seguridad Mágica, se negó a usarlo. Sabía demasiado bien que el pasado no es un lugar que deba tocarse. Pero otros escucharon y actuaron. Albus y Scorpius, movidos por el deseo de corregir errores que creían irreparables, tomaron una decisión que cambiaría todo. Al desaparecer en el tiempo, no solo alteraron eventos, abrieron puertas que jamás debieron abrirse. Las consecuencias fueron inmediatas. Realidades fragmentadas. Futuros que no debían existir. Un mundo donde la oscuridad había triunfado. Cuando Harry comprendió lo que había ocurrido, el dolor personal quedó relegado. El padre y el líder se unieron en una misma urgencia, no para castigar, sino para salvar. El viaje a través del tiempo no fue una aventura heroica. Fue un descenso silencioso hacia las consecuencias de cada elección. Harry presenció mundos que jamás debieron existir, versiones de sí mismo que nunca deberían haber sido. Y finalmente llegó al instante más difícil de todos. La noche en que sus padres murieron. Oculto entre sombras, sin intervenir, Harry fue testigo de aquello que había definido toda su vida.
no para cambiarlo, sino para comprenderlo, para aceptarlo, para dejarlo descansar. Ese momento no le otorgó paz inmediata, le otorgó cierre. Cuando todo volvió a su lugar, cuando el tiempo se estabilizó y el peligro fue contenido, Harry y Albus se encontraron de nuevo. Esta vez sin expectativas, sin reproches, solo verdad. Harry reconoció sus errores. Reconoció que había intentado proteger imponiendo, que había confundido cuidado con control. Y comprendió que su hijo no necesitaba un legado, necesitaba libertad. Albus, por su parte, entendió que la sombra no desaparece luchando contra ella, sino aceptándola como parte del paisaje. No hubo soluciones mágicas, no hubo finales perfectos, hubo comprensión, y eso fue suficiente. La sombra del legado no se desvaneció por completo, pero dejó de ser una carga, se convirtió en un contexto, en una historia que podía ser honrada, sin ser repetida. Mientras el tiempo retomaba su curso y la vida continuaba, Harry comprendió que había llegado a un punto que nunca imaginó alcanzar. No había salvado al mundo esta vez. Había aprendido a soltarlo. Y en ese acto silencioso encontró una forma de paz más profunda que cualquier victoria. El tiempo, una vez más, siguió su curso. No lo hizo con estruendo ni con urgencia. Lo hizo como siempre lo hace cuando las grandes crisis han quedado atrás, avanzando despacio, acomodando las piezas, permitiendo que la vida recupere su ritmo natural. Tras los acontecimientos que habían puesto en peligro la estabilidad misma de la historia, el mundo mágico volvió a encontrar su equilibrio. No fue inmediato, pero fue real. Harry Potter regresó al presente con una comprensión distinta del pasado. Ya no lo observaba como una herida abierta, ni como una carga imposible de sostener. Lo veía como un paisaje completo, con luces y sombras, con pérdidas que no podían cambiarse y aprendizajes que no debían olvidarse. La experiencia había dejado huellas silenciosas, no en su cuerpo ni en su magia, sino en su forma de estar en el mundo. Harry ya no sentía la necesidad de anticiparse a cada posible amenaza. Había aprendido que la vigilancia constante no debe confundirse con la desconfianza, que proteger no significa controlar, que liderar no implica imponer. Su relación con Albus cambió de forma gradual, casi imperceptible. No hubo un momento exacto que marcara la reconciliación definitiva. Hubo, en cambio, pequeños gestos cotidianos, conversaciones sin prisa, silencios compartidos que ya no estaban cargados de tensión, una aceptación mutua de que ninguno de los dos necesitaba convertirse en aquello que el otro esperaba. Harry dejó de intentar corregir el camino de su hijo. Albus dejó de sentir que debía escapar del de su padre. Y en ese espacio intermedio, ambos encontraron algo nuevo: confianza. Mientras tanto, el Ministerio de Magia entraba en una etapa de estabilidad sin precedentes. Hermione Granger, ahora como ministra de Magia, lideraba con una claridad que no necesitaba demostraciones constantes de poder. Su enfoque estaba centrado en la justicia, la transparencia y la prevención. Bajo su dirección, el mundo mágico aprendió a gobernarse sin miedo. Harry, como jefe del Departamento de Seguridad Mágica, se adaptó a trabajar bajo el liderazgo de alguien que conocía tan bien como a sí mismo. La transición fue natural. No había jerarquías forzadas ni juegos políticos. Había cooperación. Uno de los primeros grandes desafíos de esta nueva etapa fue la erradicación definitiva de artefactos temporales y legales. Harry lideró personalmente las operaciones necesarias para asegurarse de que el tiempo dejara de ser un recurso manipulable.
Sabía demasiado bien lo que estaba en juego. El pasado debía permanecer donde estaba. Con los años, el trabajo de Harry se volvió más estratégico que operativo. Supervisaba, formaba, orientaba. Ya no era necesario que estuviera en primera línea. Su experiencia servía ahora para evitar que otros cometieran errores que él había vivido en carne propia. Aún así, nunca se alejó del todo. Harry creía firmemente que un líder no debe perder el contacto con la realidad, que protege. Visitaba a los equipos, escuchaba informes, prestaba atención a las preocupaciones más pequeñas. Sabía que los grandes problemas suelen comenzar de forma discreta. Fuera del ministerio, su vida seguía siendo sencilla. El hogar que había construido con Ginny continuaba siendo su punto de equilibrio. Sus hijos crecían, cada uno a su ritmo, cada uno encontrando su propia forma de relacionarse con la magia y con el mundo. James con entusiasmo, Lily con curiosidad, Albus con reflexión. Teddy Lupin seguía formando parte de ese entorno, ya no como un niño, sino como un joven que comenzaba a definir su propio camino. Harry lo observaba con la misma atención tranquila de siempre, sin expectativas, sin presiones. Había aprendido que acompañar es suficiente. Con el paso de los años, el nombre de Harry Potter comenzó a ocupar un lugar distinto en la memoria colectiva. Ya no era solo el del niño que sobrevivió, ni el del héroe de una guerra. Era el de alguien que había ayudado a construir una paz duradera sin reclamar protagonismo. Su figura se volvió discreta, constante, confiable. Y eso para Harry era suficiente. A veces, en las noches tranquilas, cuando la casa dormía y el mundo parecía en pausa, Harry se permitía detenerse a observar lo que había construido. No con orgullo desmedido, sino con una gratitud profunda y silenciosa. Había vivido más de lo que jamás imaginó. Había perdido más de lo que debería haber sido justo. Y aún así, había encontrado algo que muchos no encuentran nunca: sentido. No en una profecía, no en una victoria, en la continuidad. El mundo mágico seguía adelante. Nuevas generaciones crecían sin conocer el miedo que había marcado a las anteriores. Hogwarts seguía alzándose, firme y paciente, observando cómo la historia se renovaba una y otra vez. Y Harry comprendió algo esencial. Las historias más importantes no terminan cuando se cierran los libros. Continúan en la forma en que vivimos después. Él no había sido destinado a morir joven ni a convertirse en una estatua del pasado. Había sido destinado simplemente a vivir, a equivocarse, a aprender, a cuidar, a seguir caminando. Mientras la noche avanzaba suavemente, mientras el silencio volvía a envolverlo todo con su manto protector, Harry se permitió descansar. No del todo, no para siempre, sino lo suficiente, porque sabía que, al amanecer, la vida continuaría. Y él estaría allí, no como leyenda, no como símbolo, sino como alguien que, tras haber sobrevivido a la oscuridad, eligió cada día permanecer en la luz tranquila de lo cotidiano. Llega un momento en la vida en el que incluso las historias más grandes dejan de pedir atención, no porque hayan perdido importancia, sino porque ya han cumplido su propósito. El mundo mágico, tras generaciones marcadas por el miedo, la urgencia y la expectativa de un salvador, comenzó a moverse de otra manera, más despacio, más atento, como si hubiera aprendido que no todo avance necesita prisa. Harry Potter vivía dentro de ese nuevo ritmo. Los días ya no estaban definidos por alertas ni presentimientos. No había voces internas advirtiendo de peligros invisibles, ni cicatrices que ardieran como presagios. El tiempo se medía de otra forma, en estaciones que se sucedían con calma,
en rutinas que no exigían heroicidad, en mañanas que comenzaban sin sobresalto. Durante mucho tiempo, Harry había creído que la normalidad era un lujo inalcanzable, algo reservado para otros, para quienes no habían nacido bajo una profecía, para quienes no habían sido señalados antes de aprender a caminar. Sin embargo, allí estaba, habitándola sin ceremonias, descubriendo que lo extraordinario no siempre se manifiesta con fuerza. A veces se revela en la constancia. El mundo mágico continuaba funcionando. El ministerio ya no era un lugar dominado por el miedo a repetir el pasado, sino por la voluntad consciente de no ignorarlo. Hermione Granger lideraba con firmeza tranquila, sin estridencias, sin necesidad de imponerse. Sus decisiones no buscaban agradar, sino sostener. Y ese equilibrio se reflejaba en cada nivel de la sociedad mágica. Harry seguía formando parte de ese engranaje, pero su papel había cambiado de forma definitiva. Ya no necesitaba estar en el centro. Ya no necesitaba ser la primera respuesta. Su experiencia servía ahora como guía silenciosa. Observaba, aconsejaba, prevenía. Sabía que el verdadero éxito de un sistema es volverse autónomo, capaz de sostenerse incluso cuando quienes lo construyeron dan un paso atrás. Y dio ese paso sin nostalgia, no porque el trabajo dejara de importarle, sino porque comprendió que su vida no podía definirse únicamente por aquello que protegía. También debía definirse por aquello que cuidaba. Su hogar seguía siendo ese punto de anclaje, no un refugio aislado del mundo, sino un espacio donde el mundo podía detenerse sin desaparecer. Ginny continuaba siendo esa presencia firme, serena, capaz de sostener el equilibrio incluso en los días más largos. No necesitaban palabras para entenderse. Habían aprendido a leer los silencios. Los hijos crecían. James avanzaba con una energía viva, pero ya no impetuosa. Lily observaba con una curiosidad profunda, como quien entiende que cada detalle encierra una historia. Albus, más seguro de sí mismo, caminaba sin la urgencia de demostrar nada. Había dejado de luchar contra el peso del apellido para convivir con él, sin permitir que dictara su identidad. Harry los observaba con atención tranquila. Había aprendido, no sin esfuerzo, a no proyectar su historia sobre la de ellos, a comprender que proteger no significa anticipar cada caída, sino estar presente cuando ocurra. Aceptó que sus hijos vivirían experiencias que él no podría comprender del todo, y eso era parte del proceso. Teddy Lupin, ya cercano a la adultez, seguía formando parte del tejido cotidiano del hogar. Su presencia no necesitaba explicación. No había sido definido por la ausencia, sino por la constancia. Harry veía en él una confirmación silenciosa de algo que siempre había sentido, pero nunca había podido formular con claridad: que el amor sostenido en el tiempo puede transformar incluso las pérdidas más profundas. Algunas noches, cuando el mundo se aquietaba y la casa dormía, Harry se permitía detenerse, no para revivir batallas, no para cuestionar decisiones, solo para recordar. Recordaba a quienes no habían llegado hasta allí, a quienes habían hecho posible ese presente sin exigir reconocimiento. No lo hacía con tristeza paralizante, sino con una gratitud serena. Comprendía que la memoria no es una carga cuando se acepta como parte del paisaje. La cicatriz en su frente seguía allí, no ardía, no advertía. Era simplemente una marca más, un fragmento de una vida que había sido muchas cosas antes de convertirse en esta. Harry ya no la tocaba inconscientemente, ya no la comprobaba. Había dejado de ser un recordatorio constante. La magia dentro de él seguía fluyendo, pero de una forma distinta, más profunda, más estable. No respondía al peligro inmediato,
sino a la necesidad real. Había aprendido a descansar, y la magia con él. Hogwarts seguía observando desde la distancia. El castillo permanecía en pie, como siempre, pero ya no como escenario central de la historia. Era un punto de partida, no de destino. Las nuevas generaciones cruzaban sus puertas sin conocer del todo lo que había ocurrido entre esos muros. Y eso, lejos de ser una pérdida, era una victoria. Las piedras antiguas saben cuándo es momento de guardar silencio. A veces, Harry caminaba por los terrenos del castillo en visitas breves, casi privadas. No buscaba lugares concretos ni recuerdos específicos. Caminaba por la sensación, por la continuidad, por la certeza de que el pasado no exige ser revivido para ser honrado. El mundo mágico había aprendido algo esencial, que la paz no es un estado permanente, sino una práctica constante. Se construye en decisiones pequeñas, en gestos repetidos, en la voluntad diaria de no ceder al miedo. Harry Potter ya no era el centro de esa práctica, y eso era, quizá, su mayor logro. Su historia no terminó con una última batalla, ni con un reconocimiento final. No terminó en una estación, ni en un discurso. Continuó de la forma más sencilla y más difícil de todas. Viviendo. Viviendo cuando la leyenda se detuvo. Viviendo cuando el mundo dejó de mirar. Viviendo sin la necesidad de ser recordado a cada instante. Y en ese gesto, silencioso, repetido día tras día, Harry encontró la forma más profunda de magia que jamás había conocido, la de permanecer. Mientras la medianoche se extendía suavemente sobre el mundo, mientras los pensamientos se ralentizaban y el silencio volvía a ocupar su lugar natural, la historia se cerraba sin estruendo. No porque hubiera terminado, sino porque había encontrado descanso. Y ahora, cuando la historia ha terminado de contarse a sí misma, cuando las últimas huellas de la leyenda se desvanecen como luz sobre piedra antigua, permite que el silencio tome el relevo. Has caminado por pasillos que ya no buscan guerra. Has atravesado años que no necesitaban ser salvados. Has sido testigo de lo que ocurre cuando un nombre deja de ser destino y se convierte simplemente en vida. Esta no fue la historia de un final. Fue la historia de un descanso. La historia de alguien que comprendió que no toda magia debe brillar, que algunas hechicerías viven en lo constante, en lo que permanece cuando el mundo deja de mirar. Hogwarts sigue ahí, respirando lentamente bajo la noche, guardando no solo recuerdos, sino promesas que ya no necesitan cumplirse para seguir siendo reales. Las torres observan en silencio, los pasillos duermen, y la magia sabia y antigua se repliega con suavidad, como si supiera que por ahora no es necesaria. Y tú también puedes descansar. Deja que la respiración se vuelva profunda, que los pensamientos se disuelvan como ecos lejanos en un lago quieto. No hay nada que recordar, nada que anticipar, nada que proteger esta noche, porque la historia ya cumplió su función, te trajo hasta aquí. Quizá, mientras duermes, otras historias comiencen a formarse en los rincones donde la imaginación descansa. Quizá Hogwarts vuelva a abrir sus puertas solo para ti, en un sueño que no necesita palabras. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar hasta el último susurro. Gracias por permitir que la magia no te despierte, sino que te acompañe. Que la noche te envuelva como un encantamiento antiguo, pronunciado con cuidado, pensado solo para proteger. Buenas noches, que los sueños sean suaves. Y recuerda, las historias verdaderas no terminan.
descansan.